¿Por qué no te quiso Tuca? Es una historia que es por arrogante y por los egos. ¿Sí? Acabando el torneo, me convoca Bora a un torneo, a una Copa Jirín en Japón. Claro. Yo ya venía infiltrándome esa rodilla durante el La torneo. buena, ya te la ves, claro. La parte del tendón rotuliano. Me toca ir a selección, voy a selección y cuando regreso, que ya estaba el Tuca, me dice el Tuca, vete una semana. Yo lo quise, fui a San Diego con el doctor que me ha operado. Me hizo una resonancia y me dice, tienes que operar, se te está desprendiendo el tendón rotuliano. Ahí vengo. Y a los 2 días estaba ahí con el Tuca y digo, me tengo que operar, no me voy a dejar tocar otra vez aquí en México. Tuca, fenómeno, me dijo, lo que quieras. Ya había pasado el draft y contratan a Nico Morales para solventar esa parte que yo iba a estar 4 meses fuera. Nico empieza a jugar ahí con Claudio y el Tuca pues descubre al Tibu de la central. Sí. Entonces yo había jugado todo seleccionado, entonces ahí entra la parte del ego, que pues yo tenía que jugar. Como jugador, pues te vale madre. Claro, yo vengo encabronado porque no me ponía. Entonces iban a celebrar todos con el Tuca y yo saltaba y lo coscorroneaba. Ahorita ha cambiado y te tienes que adaptar también a esa parte de que el jugador es más preparado en muchos sentidos. Sí. En lugar de poner atención, te están cuestionando claro. Entonces, el celular, que también es un distractor, entre los audífonos, la bocina. El viaje en el camión del hotel al estadio, se acabó, todo mundo va en el pinche celular. Va en el celular, vas en el Insta, vas ahí. Claro, el Facebook, el Twitter. O vas viendo el partido en vivo, claro, si acaso. Claro. Hoy ven menos fútbol los chavos. Sí. Aunque les mandes la plataforma, el video, ven menos fútbol. Antes pues, tenías que buscar la Champions, si acaso la veías ahí por ahí en la antena parabólica. O recalentado 2 o 3 días después, ¿no? Pues llegas el video. Entonces, creo que en eso el fútbol o el futbolista ha mermado. ¿Por qué les cuesta tanto a los chavos de Chivas prometedores congraciarse? Mira, tienes o podrías valorar lo que hoy en Chivas te dan. O sea, uno se formó en esa cancha de Tolán, que ibas a la tribuna de allá abajo del Tapatío, que era helada. Las láminas viejas ya vencidas para cambiarte, ¿te acuerdas? Las bancas. Ropa rota. El viejo Tolán te daba la ropa rota, ¿eh? Entonces, de repente acá, aspiracionalmente, creo que falta esa parte de poder... Que lo valores. De pertenencia, de que te cambies en el vestidor de primera, de que entrenes en la cancha 1, de que vayas al Akron. Ricardo Guillermo Hernández, campeoncito, More, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un placer hablar de fútbol como siempre y agradezco este espacio porque bueno, siempre hablar de fútbol es apasionante. ¿De dónde viene el apodo de la More? Primero mucha gente como campeoncito, pero en tu círculo siempre ha sido la More. Sí, fíjate, la More me la pone, el apodo me lo pone el hermano del Chato Rodríguez, que fue mi compañero en la escuelita de Florencia de Chivas. ¿La de Don Diego? De Don Diego Martínez. Ajá. Ahí hago mis inicios en la escuelita en infantil especial con el Dele Moreno. Sí. Después ahí en algunas categorías yo no traía proceso y Don Diego, por no darme las gracias, me ubica ahí con los más grandes de la juvenil, algo así. Exacto. Y ahí estaba el hermano del Chato Rodríguez, jugadorazo también, portero. Pero vago el cabrón, buen tipo. Y él empezó a decirte por el color. Él empezó, sí, por el color y es la morena y ahí se te quedó la More. Y sí, me gustó porque al final pues ya no fue tan la herencia tan grande que tengo de mi jefe, que pues orgullosamente la aporto, pero bueno, ese fue como el sello personal, ¿no? Dentro del... More, a ver, siendo tu jefe antichiva deportivamente hablando, Atlas de América, los equipos donde más destacó, aunque también jugó en Puebla y en selección, pero Atlas y América, ¿cómo apareces tú en Chivas? Mis jefes tienen una casa aquí cerca, ahí por Ciudadela. Sí. Yo estudiaba en la secundaria, en la técnica 4, una técnica muy famosa ahí por el country, y entre la casa y la técnica 4 estaba la escuela de Florencia. Sí. Yo digo que es por comodidad. Mi papá dice que me castigó que porque andaba mal en la escuela, entonces que... Te mandó a Chivas. Me mandó a Chivas por castigo, pero un poquito el Atlas se entrenaba en el Paradero y la UDG era ahí en el Olímpico, entonces yo creo la cercanía ahí, pues, el sueño, yo creo que mi papá en ese momento era que yo jugara y
y bueno, el champion sabes que es una persona abierta y que nunca tuvo problemas con nadie, y él me llevó con don Diego Martínez ahí a Florencia, a la escuela. ¿Te tocó ver jugar a tu papá al champion? ¿Te tocó verlo jugar o no, More? Tengo pues como flashazos. Después Joel González, un chavo que trabajó en TUDN por ahí, un día me regaló un disco con todas las jugadas del champion. Sí. Ahí me tocó verlo en video. Sí. Me tocó acompañarlo a todos lados. La verdad que yo fui un privilegiado porque empecé a vivir vestidor desde muy chico con los Leones Negros esos de Daniel Guzmán, de Jorge Dávalos, Luis Plasencia, el Loco Ríos, todos esos, Don Nacho Treyes, íbamos a las pérgolas. ¿Ahí vivía Don Nacho? Don Nacho vivía ahí. Claro. Y cuando yo iba al entrenamiento con mi papá, pasamos por Don Nacho y pues era a platicar de fútbol ahí, yo a escuchar, por supuesto. Pero pues siempre fue ligado al fútbol y afición por un equipo, pues a los que iba mi jefe, para que, pues ya cuando era entrenador, para que no lo limpiara, ¿no? Porque esta vida del entrenador es volátil. La profesión, la ubicación de defensa central se dio natural. ¿Cómo fue que dices yo voy a ser central? ¿Por tu jefe? ¿Cómo fue? No, fíjate que llegué a la escuelita y yo no traía proceso de escuelita ni... ¿Nunca habías ido a siempre jugar en la cuadra? Yo jugaba los jueves con mi jefe. Había una cáscara que hacían muy famosa ahí en Santa Anita. Sí. Una granjita, una canchita. Y los jueves iban Amaral, Reinaldo Gualdini, todos los Leones, el Médico Reyes, todos los Leones, alguno que otro, y empezaba a jugar ahí hasta que un día pues me integro ahí a la escuela de Florencia. Yo no traía proceso, entonces me fueron buscando hasta que Salvador Gamero, Chava Gamero, me pone ahí como central, y bueno, ahí empecé como también un poquito emulando la carrera de mi papá, que nunca la pude igualar por diferentes circunstancias, pero ahí fue cuando mis inicios de central, ya casi antes de reservas regionales, que fue con don Tommy Balcázar. ¿Hiciste todo el proceso de básicas para debutar en Chivas? Sí, llego infantil especial, juvenil A o juvenil B con don Pepe, luego me pasan con Gamero, de ahí con el nene a las reservas. Luego hay una tercera Chapala, pero el zurdo López me pasa al primer equipo, con poca preparación, la verdad. Hoy pues, hacen torneos internacionales, juegan muchos partidos, pero antes del proceso, el mío no paso por Tapatío. ¿Vas directo al primer equipo? Voy directo al primer equipo. Había un torneo de Copa que se hizo por grupos. Ese tiempo había 2 grupos y después los primeros lugares jugaban semifinal. Tenías que meter 2 chavos, uno era el Dona Castañeda, el otro fue Donato Castañeda, el chaparrito. El chaparrito, buen jugador. Y en ese torneo Copa, la Peque Rubio, que era el central, Sergio Rubio, con el Deme, sí. Pues el zurdo me pone ahí con el Negro Madero y me toca debutar en Copa. En Copa, que hubo clásico, en ese grupo nos toca América, me acuerdo, ahí fue los de los primeros clásicos que tuve. Y después nos vamos a una gira a Estados Unidos. Aquel Chivas del Vasco Aguirre, ese es el campeonato del 97, sí. El Benja Madero, cuando me suben a primera división es el año que se retira Quirarte en un partido en Colima, me acuerdo. Sí. Es su último partido. Y después hay un cuadrangular en León, donde juega el Santos de Brasil, Cruz Azul, Chivas y León. Y ahí me toca como entrar al primer equipo y empezarme a ganar un espacio ahí. Y recuerdo, More, viene una lesión gravísima. El día de mi debut. El día de tu debut, o sea, el día de mi debut, chavo con 1000 condiciones. Juego el torneo de Copa, que fueron, no sé si 6 partidos. Luego jugamos esa gira de Estados Unidos y viene el debut en Liga, el primer partido contra Irapuato, y me rompo los ligamentos cruzados. Sí. ¿Se te quedó la rodilla? ¿Qué fue lo que pasó, More? Entro mal a una jugada, en lugar de entrar con el pie izquierdo, entro con el pie cambiado, y a la hora que caigo me atoro. Recuerdo bien que después me daba hasta risa que todavía andabas en la cancha con el micrófono sí, claro. Y podías acercarte ahí. Claro, así te podías meter, me acuerdo, More, sí. Y cuando estoy ahí con el hielo en la rodilla me preguntas, oye, ¿fue algo grave? Y yo, no, pues, algo tranquilo. No, pues, 2 años después volví a jugar un partido de Liga en Primera División. ¿En qué momento supiste de la gravedad de esa lesión, More? Yo creo que inconscientemente
en el momento sabes que no estás bien. De hecho, todavía me amarré la rodilla. Quería seguir, me acuerdo. Me metí otra vez. Sí, quería seguir. Cadena me da un saque de banda y se la quiero, todavía No, se la puedes se dar te al fue la portero. pinche rodilla, claro. Se la quiero rezar al Zuli y se la divido y hasta le rompen la jeta al costal. Claro. Y ahí me saca el zurdo López y ya, pues, fue domingo, 28 de septiembre del 90, no se me olvida más. El jueves me está operando Antonio Miguel. El de Pumas. El de Pumas. Sí. Y me hacen intervención y ahí pues, se dan cuenta que es el cruzado. Y bueno, de ahí hago mi rehabilitación con Jacinto Licea. Sí, allá en México. Allá en México con el doctor Jacinto Licea, que ayer me entero que cumple 100 años. 100 años cumple el doctor. El doctor Jacinto Licea. Regreso bien, pero mi rodilla no estaba bien. Estaba yo en el proceso de la Olímpica de Barcelona el 93. Cayetano Rodríguez. No, era el Güero Real. El Güero Real. El Güero Real. Y empezaba a ir a la selección y antes de los centroamericanos. ¿Con quién competías ahí? ¿Marcos Ayala? ¿Con todos eso o con quién, More? No, ya estaba Vidrio, estaba Chava Mariscal. ¿Quién más estaba? No sé si el Toto López. Héctor. Por ahí el Toto López. Pero antes de irnos a la foto de la toma, a mí se me movió raro la rodilla y fui y le dije al Güero, ¿sabes qué, Güero? No estoy, mejor lleva otro que claro. de veras pueda ir a representar, a hacer una competencia internacional. Y me vengo, pero como estaba muy joven yo y los doctores, el doctor Quintero, pues antes no estaba la tecnología tan avanzada, entonces te hace falta fuerza, y yo tenía las piernas fuertes, entonces podía entrenar. Ok. Pero de cualquier movimiento se me salía la rodilla de su lugar. Entonces, ¿te dolía o no? ¿O nomás sentías en el momento me paraba y seguía jugando sin cruzado, porque había hecho buena rehabilitación, claro. Hasta que mi papá, que era técnico al Tijuana, y el doctor Cruz, Luis Cruz, que en paz descanse. Que en paz descanse, el negrito Cruz. Consiguió un doctor en San Diego. Y... O sea, tú no podías entrenar ya bien. Tenías la bronca esa de... Entrenaba. Se te iba la rodilla. 3-4 días, al tercer día haciendo cualquier cosa se me movía la rodilla. Y no jugabas. Me salía, al otro día, sí estoy. Claro. Entonces no podía jugar. Entonces hasta que voy allá a San Diego y pues los gabachos como son, o te retiras o te operas otra vez. Entonces ahí vengo otra vez. El seguro era nacional, no te podías operar en Estados Unidos. Entonces empieza el estira la floja ahí con Beto Agnesi. No había lana. Chivas flacas, no había lana, amor, acuérdate. Exactamente. Entonces, pues ahí así el estira la floja, operarme $10,000 costaba la cirugía. De aquellos tiempos la cirugía, hasta que un día voy con el zurdo Aurelio Martínez. Pues ya yo creo que llorando, me vio la cara y me dijo, ¿sabes qué, zurdo? Necesito operarme allá, yo ya no me quiero dejar tocar la rodilla acá, no me dejaron bien. Y hablamos que había pasado un año, More, ¿o cuánto? Eran 8 meses. 8 meses más o menos. 8 meses. Entonces, el zurdo, la verdad, le debo la carrera en esa parte porque hace así el escritorio y saca un fajito así de Traveler Checks. Travel Checks, claro. Y me los avienta y me dice, ve, opérate. Entonces, ya me fui allá con el Champion a San Diego, me operan, me hacen el injerto y bueno, ahí empiezo, después de 2 años, un partido contra Tecos, regreso del día que me rompí a casi 2 años, 3 meses, que hasta Donizete me hizo la viborita y me fui hasta al otro lado. More, ¿llegaste a pensar que te ibas a retirar, no, güey? O sea, cuando yo me recuerdo, pasaban los meses, uno en ese entonces pensaba que te habías vuelto a lesionar, y el tema es que no habías quedado bien de la primera. Sí, no había quedado bien, nunca pasó por mi mente que el retiro, fíjate. ¿No? Yo creo que jugué por aferrado, no por bueno. Exacto. Porque era perseverar y nunca pasó por la mente dejar el fútbol. Recién casado, con una hija a los 21, 22 años, entonces había que meterle y bendito Dios tuve la oportunidad de seguir jugando. O sea, te echaste casi 26 meses para volver a jugar. Sí, 26 meses de operaciones, cirugías. Después ya de la segunda cirugía ya me esperé a hacer la pretemporada con el equipo y bueno, después en agarrar el estado de forma, famoso y bueno, ahí me toca en el 3 de marzo un partido contra Tecos, recuerdo bien ahí. ¿Quién estaba ya de técnico? Ya era Chuy Bracamontes. Ya era Chuy Antes Bracamontes. de Tuca. Sí,
Sí. Chuy sí. luego fue Guerra. Guerra, claro. Chuy luego fue Guerra. Bueno, Chuy luego retiran al Negro Madero y lo hacen técnico. No, ¿te acuerdas? Aquel quitaron Nos metieron 4 en Puebla. Y corren al zurdo y a Mario Carrillo en el Hotel de México, ¿te acuerdas, More? Ahí en el Hotel de México. Ahí en el que está frente al aeropuerto. Ahí echaron por teléfono. El Junior, algo así se llama. Algo así, por teléfono, ¿no? Sí, por teléfono, don Chava Flores Arufe y Aurelio echaron al zurdo y a Mario Carrillo. Así y es. agarró el negro. Agarró el negro. ¿Y pasaste a jugar tú con quién? Porque jugabas con Madero. Sí, era tu compañero. Era Madero, ahí estaba. ¿El Pájaro Corral o con quién pasaste a jugar? No, ya estaba Vidrio. Ya estaba Vidrio también, ya Exacto. estaba Vidrio. Con lo de mi lesión, entra el Chavalón un poquito ahí de central, claro, que era lateral, y luego Vidrio ya venía también, y juegan ellos esos 2 años, ellos empiezan a hacer carrera los dos. Te toca el arranque de las Super Chivas. Me toca. Con don Salvador Martínez Garza. Con don Salvador Martínez Garza. El primer torneo ese donde viene Misael, Guamerú, Coyote, Luis Flores, Raúl Paredes, Celes, el Chepo. Sí, pues aquel central de León que se regresó, ¿te acuerdas? Tena Murguía. El Tena Murguía, claro, que vino y entrenó y se fue nada más, sí, ¿no? Sí, le dio el jamaiconazo a mi Tena, pero Coyote, sí. No, pero un equipazo. Viene Alberto Guerra, con todos los blasones de Alberto del campeonato del 87, y hacemos buenos torneos de superlíderes de eso, pero no coronamos con el campeonato. Después se va Alberto Guerra después de que nos elimina Morelia en un repechaje que no calificamos. Morelia, y antes habían perdido con Necaxa, ¿te acuerdas, Morelia? Aquel partido. Con Necaxa, una semifinal. Necaxa, aquella semifinal contra Necaxa de Aspe, claro. Sí. Más que era fuera de lugar, ahorita con el VAR capaz de que zafamos, pero, claro. Pero nos eliminan y llega Osvaldo Ardiles. Llega Ardiles después de Guerra. Ardiles y luego Benhacker, ¿no? Sí, Ardiles Benhacker. Ardiles Benhacker y luego el Tuca Ferretti. Tristísimo lo de Ardiles, More. O no sabía o no conocía nada, la verdad, pobre, un gringo en los toros. Sí, venía con el desconocimiento primero y después con esa libertad europea que nosotros, la verdad, pues abusamos, ¿no? Porque te decía, pueden tomar una copita de vino, entonces el que no tomaba, tú pides la cheve y claro, y entonces no, para acá y el Ramón no pedía y tú pides 2 y a ti te dan 2 y entonces pues, nos desfasamos un poquito también en esa parte, y después pues el desconocimiento, la idea futbolística que él tenía, muy diferente a la de Guerra, un juego más abierto, más libre, y que nosotros supimos manejar, y después se confrontó con los líderes del grupo en ese tiempo y ahí tronó todo, ¿no? Entonces Chivas es diferente, entonces de repente la presión que se maneja en Chivas, pues no cree la gente que viene externa, a veces hasta que no lo vives lo puedes percibir. Y luego, More, vino Benhacker con muy poco compromiso, me parece a mí. Creo que nunca se adentró ni se comprometió con el equipo. Sí, pues Leo, a mí me fue muy bien, jugué todos los partidos, todos los minutos, me fue bien, pero también la parte europea, mucha disciplina, entonces el grupo, pues había mucho liderazgo interno dentro del grupo, el cual pues también hacía valer el vestidor. Pues yo fui formado por esa vieja escuela que hoy tanto creo que bien llevada hace falta en los vestidores. Creo que antes los Javier Aguirre, los Benja, Madero, Quirarte, toda esa gente, el Checo Lugo, el Wendy, después venía Coyote, venía el Chepo, gente que veía que te subías al ladrillo poquito y te sentaban. Entonces esa parte creo que en nuestra parte, tanto profesional como familiar, te van formando y fue buena. O sea, yo la agradezco a toda esa gente que me tocó en el camino. ¿Por qué no te quiso Tuca? Eras un futbolista regular, si bien no eras brillante, More, pero eras un futbolista regular que jugaba mucho, y Tuca dijo, no, conmigo van a ser Claudio y Joel. ¿Qué pasó? No, fíjate que ahí ¿no? el torneo Benhacker, yo empiezo a cargar la otra rodilla, la que no era operada. La buena. La buena. Y acabando el torneo, es una historia que es por arrogante y por los egos. ¿Sí? Acabando el torneo, me convoca Bora a un torneo, a una Copa Jirín en Japón. Claro. Yo ya venía infiltrándome esa rodilla durante el torneo. La buena, ya te la ves, claro. La parte del tendón rotuliano, me venía infiltrando, y cuando dije, ahorita
me toca ir a selección, voy a selección y cuando regreso, que ya estaba el Tuca, me dice el Tuca, vete una semana, nos vamos a ir a las hadas, a pretemporada, y descansa una semana y te presentas. Yo lo que hice, fui a San Diego con el doctor que me ha operado, me hizo una resonancia y me dice, tienes que operar, se te está desprendiendo el tendón rotuliano, aquella lesión de Ronaldo, que se desprende la rótula, o la de Ustari, que fue parecida. Sí. Entonces, pues ahí vengo, y a los 2 días estaba ahí con el Tuca en ¿Las Hadas? En Las Hadas, ahí en Manzanillo, y le digo, me tengo que operar, no me voy a dejar tocar otra vez aquí en México, quiero operarme ya. En Estados Unidos. Y el Tuca, fenómeno, me dijo, lo que quieras. En sus planes yo creo que sí estaba. Claro. Ya había pasado el draft y contratan a Nico Morales. Nico, es cierto. A Nico Morales para solventar esa parte que yo iba a estar 4 meses fuera. Y en lo que empieza el torneo de Copa también, Nico empieza a jugar ahí con Claudio y el Tuca pues descubre al Tibu de la central. Sí. Y luego el cabrón pues ya no me dejó jugar. No, pues con esa calidad, cuando chicos te iba a dejar jugar. Ya no me dejó jugar el Tibu. Entonces yo había jugado todo seleccionado, entonces ahí entra la parte del ego que pues yo tenía que jugar. No lo merecía en ese momento, pero pues como jugador pues, te vale madre. Claro, yo vengo de selección y la chingada. Claro. Y el equipo volaba, pues fuimos campeones ese 97. Entonces el equipo volaba y yo pues arrogante y eso. Entonces empieza la comunión del grupo y luego iban a festejar con el Tuca todos los goles. Claro. Entonces en una de esas, pues yo encabronado. ¿Tú estabas encabronado en la banca? Yo encabronado en la banca porque no me ponía, pero pues Claudio y el equipo volaba. Claro. O sea, el Tuca tenía razón. Claro. Entonces iban a celebrar todos con el Tuca y yo saltaba y lo coscorroneaba. ¿Al Tuca? Al Tuca le metía. ¡Qué amor! O sea, en este tómala, claro. Rodilla, todo, no, saltaba en la celebración, rodilla, todo, no, iba y jornada, hasta que un día aquí en el Cron Plaza dice, hoy vamos a ver un video diferente. Fíjate qué inteligente el Tuca. Ajá. Hoy vamos a ver un video diferente. Pac le da play y sale la toma a la tribuna. Ajá. Y sale y nos graba a la banca, a los que estamos calentando. Y sale y ¡pum! Sale el madrazo. Se ve cuando tú le das el madrazo. Y dice, yo sentía que alguien me pegaba, cagajo. Nos cagamos de risa, me exhibió. Claro. Pero fíjate qué inteligente el güey, porque yo le cerraba los partidos, la línea de 5. Claro, al final. Me fui utilizando, quedamos campeones. Y acabando el torneo, a los 2-3 días de la celebración, me habla a la oficina de Ottawa y me dice, tú puedes ser titular en cualquier equipo, pero el güey, o sea, lo que le reconozco, y si me está oyendo, le pido una disculpa de los coscorrones. Claro. Inteligente porque no mermó la armonía que ve en el equipo. Claro. Él veía que la podíamos lograr y hasta el final fue cuando me dio las gracias y ya después me fui a Veracruz, aquel Veracruz de Víctor Aguado y de Memo Lara, y me daba de topes después de... More, ¿nunca buscaste un acercamiento con Tuca como para decirle, oye, güey, si yo no perdí el puesto en la cancha, yo lo perdí de alguna forma? ¿Nunca lo buscaste? ¿O era tanta tu soberbia que decías, ni madre, tiene que buscarme el cabrón? Sí, era tanta la soberbia, sí, el ego, claro. Venías de selección, venías de jugar todos los minutos. Nunca... El ego tan grande que en ese momento te pasa y te subes al ladrillo y no tienes la humildad como para decir... oye, pues aquí estoy. Claro. Me utilizaba, por ahí hasta algún golecito me tocó hacer, pero pues estaba muy bien el equipo como para que yo jugara y pues, no tienes ni la madurez, o no tuve la madurez para saber gestionar esa emoción y poder continuar en Chivas, que después digo, pues te arrepientes, ¿no? De ver lo que es Chivas, de lo que dejaste, de Veracruz, me tocó descender, de ser campeón, descendí el siguiente año. Entonces, pues son los chingadazos que a veces, ¿no? Y te llevas a la familia, ¿no? Entre las patas. Aparte era tu primer salida, tú de alguna forma siempre Guadalajara. Sí. Desde chiquito, siempre. Y sales de Chivas y te vas a Veracruz. Me voy a Veracruz, no nos va nada bien, descendemos. Víctor Aguado empezó el torneo. Víctor Aguado después. Y Memo manejaba el equipo, ¿no? Memo Memo Lara, el que lo armaba, el que llevaba a los jugadores, todo. El Capi Álvarez. Yo, con temas, ese draft fui el más caro. Sí, me acuerdo. Del draft y yo dije, no, pues aquí ya. Claro. Después, pues para cobrar esa lana. Ahí te encargo, ¿no? Antes estaba muy abierto ese tema, entonces ya como a los 2 años ahí tuve una negociación ahí con el Chagui que pues al final la pude hacer. Y bueno, de ahí descendemos
con el Capi Álvarez, quitan a Guado y llega el Capi Álvarez, Juan Manuel Álvarez. Y pues nos toca. No era tan malo el equipo, ese Veracruz. En cuanto a jugadores, More no era tan. Y Guzmán, el gordo Exacto. Guzmán, retoman el equipo y medio quieren como sanear emparejar todo eso, pero ya está muy maleado todo. Entonces, pues descendemos aquí un partido con Atlas. Es que un gol, Rafa Márquez debutaba en ese tiempo. Y nos toca descender ese partido con Atlas aquí en el Jalisco en la última fecha. O sea, pasaste de ser campeón a descender, güey, en un año. Así es. Entonces ya me tocó llegar con Nicho a Tecos a arreglar mi contrato. Ahí te encargo. Ahí te va, ¿cómo me fue? Entonces de Veracruz desciende y tú te vienes te compra Tecos. Ahí hay una gestión. Bucetich era el técnico de Tecos y yo iba entrando al draft y no me acuerdo. Tú me dices, ya que vienes, claro, ya estás en Tecos. Tú sí, me dijiste, te dije, ya había dicho, vamos a entrar al Amore, cabrón. Sí. Entonces, pues ya fui, ya está, ya me regresé al hotel y ya al otro día me regresé a Guadalajara, a Veracruz por la familia y luego pues yo ya tenía Tecos. Aquí la casa, entonces pues Tecos otra vez Guadalajara, ¿no? Caes en un vestidor interesante ahí de Tecos con un equipazo también. Armado buen equipo. Sí, tenían buen equipo, estaban los brasileños en su momento, ¿no? Estaba Reinaldo Park, estaba Briones, estaba. ¿Jugaste de pareja con Park? Sí, Reinaldo Park, Gallaga. ¿Mau Gómez? ¿Ya estaba? No, el Mau ya no estaba. Ya se había ido. Estaba Mario Sánchez, estaba Lagarto Adame, Muf, llega mi compadre Loco, el Abreu. Sí. El buen equipo. Siempre calificamos, pero al final, siempre cuartos de final, nunca jugamos una semifinal. Bucetich se va en la fecha 4 y llega a Saporiti. Con el fútbol virtual, ¿te acuerdas? Con el fútbol virtual. Sin rivales. Pierna. Exactamente, sin rivales. Sí. Entonces, pues de ahí tuve como 5 técnicos en Tecos. Fue Bucetich, fue Saporiti, Reynoso, Carlos Reynoso, que se los llevaba a Chapala ya a entrenar, acuérdate. Nos llevaba ya, nos veníamos jugando viuda de Chapala, todavía se podía jugar los viernes en la noche y jugando viuda en el camión. Venía después de Reynoso, sale y regresa Jorge Martínez. El bizcocho Martínez. Le dan el bizcocho. Sí. Nos eliminan Necaxa también en cuartos de final. Pero hicieron un torneazo con Jorge. Trajeron llegó Pavel, ¿te acuerdas? Llegó y Pavel. Y el equipo voló ese torneo, More. Llegó Pavel. Bueno, con Reynoso. Reynoso hace contención a Pavel. Sí. Y luego el bizcocho entra y cerramos ese torneo muy bien. Y después llega Quiroga, el auxiliar de Saporiti. El auxiliar del Sapo. De Sapo llega Saporiti. Quiroga, y cuando termina Quiroga llega Rubén y ahí me toca salir. Ahí me toca salir. No agarro equipo y me voy 6 meses con Carlos Bracamontes a Juárez, a un Tigres Juárez. Que pertenecía a Tigres. A Tigres. Pero vivían en Juárez. Vivíamos en Juárez. Liga Ascenso. Uh-huh. Y 6 meses y después regreso a Veracruz con Saporiti, que agarra Liga Ascenso. Exacto. Y después termino mi carrera en Querétaro, 4 años, 2 en ascenso y 1 en primera división, ahí cuando llega a Sanabria. Mario Sanabria, Marito. ¿Te retiraste en Querétaro, More? En Querétaro, sí, ya la llanta ponchada y pues ya venía Raúl Rico, ya venían los chavos, entonces ya no podía. ¿En qué momento decides que vas a dedicarte a ser entrenador? Un año antes de retirarme, yo empiezo el curso ahí en Jurica. En Jurica. Okay. Había un colegio y llevaron el ENDIT y me empiezo a estudiar ahí. Claro. Empecé a estudiar ahí y don Mario Cardona, me acuerdo, cuando me retiro, Cristian Bragarnik era presidente. Bragarnik, claro, cuando trajo a Traverso, que empezaba. Ahí son los primeros los pasos. Pininos quizá el promotor más exitoso hoy del fútbol sudamericano, por lo menos. Sí, por lo menos, sí. Ahí con Cristian Traverso fue la primera negociación. ¿Y cómo se llamaba el volante chaparrito que trajo también Moria Querétaro? ¿Te acuerdas? ¿Falcón? Sí, Falcón. Falcón y Traverso. Ahí empezó Bragarnik. Falcón, Traverso. Sí. Y había uno más chiquito también. Y Capria, Diego Capria, un central. Argentino también, ahí fue. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Pues quiero dirigir. Y me dijo, pues ahí hay una segunda división, empieza la. Órale, dale. Empecé mi carrera. Después Braca ese Querétaro, una segunda división.
me elimina Chivas aquí en la Tolán, semifinal, y después Braca me invita de auxiliar a León, a que León de Ahumada. Ah, ok. Tampoco pagaban, lo administraba alguien del SAT, no sé qué rollo. El aquel de la Federación, que Gonzalo señor Fernández. Reza, Claro. y le entraron al quite ahí unos empresarios de León, entonces, pues, un equipo... Lana no había tampoco. El señor Ahumada ahí nos mandaba mensajes a la hora de la liguilla por el Nextel. Exacto. Entonces, pues ese fue mis inicios en cuerpo técnico. Como técnico, como entrenador. Y después a Braca lo invita al Güero Real a aquel Dorados que salvamos el descenso con Atlas, aquí un partido que ganamos 3-2, que desciende Puebla, Saporito desciende con Puebla, y ya nos quedamos ese torneo, empieza la fecha 6 y se quita a Carlos Bracamontes, lo quitan, y yo me llevo a toda la familia, un calor allá en Culiacán, con mis 4 chavitos allá, y el Güero Real dice, déjamelo aquí en Fuerzas Básicas. Claro. Yo me quedo con él y a los 2 días me habla y me dice, oye, Lillo, quiero hablar contigo. Y Juanma me dice, oye, me cuestiona la llegada de Abreu, que llegó Abreu. Oye, Abreu, que es conflictivo. Y le dije, ¿lo conoces? Le dije, no lo conozco, pero acá en La Coruña, el cabrón. Claro. Le dije, conócelo y después hablamos. Claro. Vino y después, ahora son hasta... hablan una vez por mes, se me hace. Entonces, me los encontré tomando café en Qatar. A Lillo y a Loco Abreu. Ahí en el hotel tomando café, en el restaurante desayunando. Ahí estaban Lillo y el Loco Abreu. Sí, entonces yo le dije a mi compadre, ahí para venir a Dorados, pero si nos equivocamos, pides boletos porque me voy a Uruguay contigo, con toda la familia. Entonces, de ahí, con Lillo, pues desciende el equipo, de aquel porcentaje. Con Lillo Guardiola. Guardiola. Sí. Y ¿ahí estabas tú en Básicas, More? Ahí estaba yo. Equipo. No, yo era auxiliar de Lillo. De Lillo, estabas como auxiliar de Lillo. De repente me ponía en la banca, de repente me iba ahí a la tribuna. El Güero Real me decía, tú apunta todo lo que escuches, llévate un cuaderno y pues era como mi preparación ahí. Sí es, a ver, More, sí es tan chingón Lillo metodológicamente como dicen. Yo he escuchado hablar maravillas de cómo ve el fútbol el español. Sí tiene, conceptualmente es un genio. Sí tiene ese bagaje o esa sabiduría de conceptos del juego que yo cuando los implementaba ahí en Culiacán, yo decía, ves que esto acá no da. Pero después que veías al Barcelona ese Guardiola de los pases delante del cuerpo, que el balón viaja a las posiciones rápido, el juego posicional que hoy está de moda y que a lo mejor son conceptos que ya se utilizaban desde los... Entonces, claro, 20 años, More. Pero que los vas entendiendo en el tiempo. El fútbol no ha cambiado, es el mismo, pero sí a la hora de bajar el tipo de concepto y de las herramientas para el juego, sí tiene esa capacidad, Juanma. Quizá en resultados no ha sido el exitoso entrenador que a lo mejor en su mente, pero es un buen tipo, trabajador y buena persona. ¿Qué hiciste después del descenso de Dorados? ¿A dónde vas? Mis hijos estaban muy bien ahí en Culiacán. La formación de ellos en la adolescencia, en las salidas, los 15 años, todo eso, la cervecita y eso, estaba muy blindado en Culiacán por el tema existente en Culiacán. Claro. Hay un círculo muy cerrado donde tus hijos salen y, oye, están aquí en mi casa. Todo el mundo te los llevan. Entonces, fue una manera de blindar a mis hijos en eso y me quedé pues, haciendo todo ahí. Tengo 6 compadres en Culiacán, uno muy querido. Un saludo a mi compadre Isauro. Y me quedé ahí haciendo de todo. Del Milusos y me metí a hacer clínicas, hice algún... Pero no chambeando para el club. No chambeando. Te quedaste a vivir y a ver qué sale. Me quedé a vivir. Claro. Y estando allá, un día me habla el Califa Sartén, me dice, ¿dónde estás? Y yo, en Culiacán. Me dice, ¿tienes ¿tienes título? Y yo, sí. Lo terminé en Culiacán, claro, justo ya. Claro. Me dice, pues ahí vamos para allá y te invitamos a trabajar. Ajá. Entonces, la Pájara Chávez agarra de entrenador. A Culiacán. En su segunda etapa. No, en su segunda etapa. Con Manoveto. Es cierto, con Manoveto. Con Manoveto. Entonces ellos traían un proceso de Perú y tenían que revalidar unos módulos aquí del ENDIT. Exacto. Entonces yo aparecía como técnico y Juan Carlos aparecía ahí. Y el Califas, exacto. Y el Califas, entonces pues me invitaron a trabajar otra vez a Dorados. Claro. De ahí jugamos la final que nos gana Sergio Bueno. En León. Con León, Sergio, ¿no? Con León. Empatamos a 2 en el Nou Camp y luego
Nos ganan 1-0 con gol de Freddy Vareiro. Sí. Uh-huh. Arrancamos el siguiente torneo y en la fecha 3-4 nos quitan a Juan Carlos, a mí, y hacen técnico al Negro Almirón. Exacto. Al Negro Almirón se queda de técnico, me quedo ahí ese torneo, y acabando ese torneo me invita Omar Arellano a Necaxa. ¿A Necaxa? A Necaxa, estuve ahí con Omar. En Necaxa ese bicampeón de ascenso, ¿sí? Y después en primera división, y en la fecha 8 también, vámonos. Y de ahí, ¿a dónde me voy? De ahí salimos y a Omar le ofrecen el Veracruz. Uh-huh. Que el Veracruz de Mohamed Morales, otra más. Otra vez sin lana, more. Otra vez a sufrir, cabrón. Puta. Otra vez un Veracruz con un equipazo que había hecho el Moja. Sí. Mascorro, estaba Macaluso, estaba un Ahumado, un contención de River muy bueno. O sea, el Tanque Más. Sebastián Más, el 9, goleador. Más, estaba Pacheco, Eder Pacheco, un equipazo. Y el Turro era nuestro director deportivo. Y Verdirame ahí estaba también. Claro. Entonces, en el último partido llega el Turro y me dice, ¿sabes qué? Estamos fuera. Había unas deudas en la federación. Sí, lo que los desafiliaron. Entonces, estamos pelas. Ganando, calificábamos. Ajá. Jugamos con Tijuana, Tijuana del Jaibo Doloimo, que ascendió. Le ganamos 1-0, calificamos, pero pues ya protocolo, nos despedimos de la afición, ¿no? Claro. Y ya no jugamos la liguilla. Y de ahí nos mandan a Irapuato. A Omar le dan el Irapuato, que fue Omar, fue Milton. Milton Gragnolati, profe Milton, un alma de Dios. No, claro. Tipazo, Milton, muy agradecido con él. Y a medio torneo, Milton agarra a Wilson Toluca y Milton se va para allá y nos quedamos Omar y yo. Y en cuartos de final nos elimina León. Y otra vez el arquitecto se quedó sin lana, que el gobierno y otra vez a controversias. Entonces, ya las controversias, si necesitas una, yo las sé hacer. Tu esposa que dice, bueno, cabrón, ya que te pague alguno, ¿no? Cabrón, sácale. Mi esposa, una guerrera, la verdad, aguantó de todo en esto del fútbol. Sí, pues todo por controversias y que no hay lana y muchos equipos en el ascenso, que pues muy precaria la situación. Aquel Irapuato del Camello de Cuauhtémoc todavía jugador. Claro. Se llegó operado, se me hace que como yo en las séptimas de su rodilla, pero un tipazo. Yo no lo conocía en los clásicos por ahí, pero agradable trabajar con él, un buen tipo. De ahí me voy, me invita el Calaco, de director de Fuerzas Básicas a Jaguares. Jaguares de Chiapas. A Jaguares de Chiapas. Y te vas llego, a vivir a Tuxtla. Me voy a Tuxtla y me voy solo. Ajá. Empiezo a ver ahí cómo está la onda, a hacer una reestructura con Ricardo Campos, el Calaco. Termina el torneo, era Pepe Cruz el técnico. Sí. Y ya, pues, 15 días de vacaciones y estando en Vallarta ahí con la familia, me daba el Calaco, ¿dónde estabas en Vallarta? Pues ve por tus cosas porque ya vendieron el equipo. Entonces, Grupo Azteca lo vendió a Querétaro. A Querétaro lo vendió. Y de ahí Milton me invita con Wilson a Atlante. Al Atlante. Al Atlante ahí que también... ¿Con Toño? Ya no estaba Toño, estaba el sobrino. El hijo de Cucho. Sí, creo que el hijo de Cucho, ¿no? Sí, creo que el hijo de Cucho. El hijo de Cucho. O el sobrino del Güero, debe ser un sobrino del Güero, también ahí metido. Sí, pero lana no había. Era un chavo, Nacho Hierro era el director deportivo, claro. Entonces pues poquita lana otra vez y a jugarte el descenso. Ahí es donde coincides con Benjamín Mora. Ahí es donde... En ese Atlante. Que me dice Wilson que lo volvían loco, cabrón. Dice, al medio tiempo me volvían loco. Era Wilson, era el Gaby Pereira, era Palomeque. Sí. Estaba yo, estaba el Benja, estaba Milton. Sí. No, pero... Dice Wilson, al medio tiempo me volvían loco todos los asistentes, cabrón. Cada quien veía un partido diferente. Pobre Wilson, sí, no manches. Entonces, un desmadre, pero... Pues, perdimos con Puebla 1-0 y otra vez a Juárez. De ahí me quedo a terminar la primaria mi chavo y me hacen un ofrecimiento para ir a Japón. A Japón ahí, que compartir conocimientos. Claro. Me fui como casi 2 meses a Japón, a un equipo ahí, pues
me daban una lanita y dije, pues vámonos y aprender. Como experiencia, claro. Y como experiencia me fui allí y regresando, ¿a dónde me voy con el Tibu? Regresando el Güero Real. Con el Tibu a Aguascalientes. ¿A dónde vas? ¿A Coras? Coras. Aquella final que pierden, cabrón. More contra Necaxa. 10 hombres, minutos 63. La tenían ganada. Sí, la verdad, nos faltó ahí esa parte de poder cerrar el partido. Pero tenían buenos jugadores. El Gordo Mora, Abraham Coronado. De ese equipo, varios estuvieron en primera división. Sí, era un equipazo. Los chavos de Chivas con muy buena formación. El Bofo Bautista les quitaba la energía y la juventud a los chavos y corría. Entonces fue una buena experiencia. Un debut del Tibu muy, muy bueno. De ahí nos vamos a Zacatepec, 7 partidos con el grupo de siglo XXI, algo así. Exacto, los de la farmacéutica. Exacto. Y de ahí nos vamos a Zacatecas con Grupo Pachuca. Claro. Zacatecas, ahí estábamos torneo y un pedacito del siguiente torneo. Juárez semifinal y nos venimos a UDG. Oye, y en toda esta etapa, More, tú no te preguntabas, puta, no voy a trabajar en Chivas nunca. O sea, imagínate, ya UDG, Zacatepec, Tepic, Jaguares, Atlante, León. ¿Y Chivas qué? ¿No te lo preguntabas? ¿No te movía el piso? Fíjate, cuando la Chepina era técnico de Chivas, sí, que yo estaba sin trabajo en Culiacán, sí, me inscribí a un curso de la Johan Cruyff aquí en Guadalajara, que era los miércoles. Entonces lo empecé a ir a visitar y el Chepo me dijo, no, mira, vente hasta el Aparecido. Aquí que te vean, y claro. Que te empiecen a ver y eso. Y después el Güero tuvo ese acercamiento 2 veces de tratar de meterme a básicas. Los procesos en Chivas son medio lentos, entonces en lo que se daba o no se daba, de repente, pues, que Coras, pues vámonos a Coras. Entonces, por eso. Y después ¿de qué fue? De UDG, tengo un acercamiento ahí con la gente Cafesa, con Martín Castañeda, que me dice, oye, pues tengo este equipo de tercera, acabo de comprar una segunda, ¿te gustaría ayudarme en una comida? Órale, bájale, dije, pues. Y fue una experiencia padre, al final fue conocer otra parte del juego de la industria, no la cancha, no el cuerpo técnico. Que me agradó, me gustó. Entonces hicimos un proyecto de 2 años con él y después, ya que cierro ciclo, me encuentro a Mariano y a Marcelo y me invitan a Chivas. Me invitan a Chivas y bueno, ahí tengo el regreso después de 22 años a Chivas. Después de 22 años regresaste a Chivas. Yo le dije a Marcelo, no quiero cancha, me gustó mucho esta parte. Entonces me dijo, mira, pues administra todos los préstamos, eran 52 jugadores prestados. Y llegas o sea, tu chamba en Chivas era administrar todos los prestados que estaban en Liga de Expansión, Primera División. Había unos, el Pavel Pérez que estaba en España, Olivas estaba en España, seguir las 20, la 17, ver jugadores. Centroamérica. Andaban ahí en Guatemala. En Guatemala, exactamente. Pues, había mucho. O sea, tú le dabas seguimiento a esos 50, More. Les hacía un reporte mensual. Les hablaba una vez para los chavos. ¿Cómo van? ¿Qué quieren? Luego se vino la pandemia. Pero no tenías que ver nada con cancha. No tenía nada que ver. Yo le dije a Marcelo, no, cancha no. Y yo estaba contento ahí. Y luego se vino la pandemia, se vino Tapatío. Armamos ahí lo de Tapatío, limpiamos un poquito la casa de los porque Chivas tenía ahí pues que pagaba $1 acá, 5 acá, a la NIS allá, entonces para no perder los derechos federativos, entonces saneamos un poquito esas finanzas y me dice Marcelo, bueno, con la pandemia se hace Tapatío, la cartera de 52 se hizo a 18 o 20. Exacto. Más Tapatío, me dice, va a haber una vacante en inteligencia deportiva. Entonces dije, bueno, esa parte me interesa porque es lo que no conozco de un club. Exactamente. Y yo dije, por capacitarme me vale, dije, le entro. Te queman las pestañas, haces reportes, se lo pasas a los técnicos y ni lo ven. Entonces, habiendo estado un cuerpo técnico y cuando te daban así, de repente sí pasa parte y no me gustó. Entonces, ya en una de esas me citaron Marcelo y Mariano y me dicen, déjate hacer güey,
necesitamos que nos ayudes con Coyo en el tapatío, regresa a la cancha. Y ahí voy a la cancha otra vez. Claro. Empezamos con Coyo, 6-7 partidos, no nos va bien, y luego viene el cambio de Vucetich. Cadena era auxiliar de Buce. Exacto. A Coyo lo reubican y ponen a Cadena en tapatío. Sigo trabajando con Cadena, y hasta que un día llegamos al club y olía medio raro, le digo a Cadena, se me hace que te ofrecen el equipo. Me dice, le dije, prepárate porque no te agarren, vas a agarrar el equipo y que te agarren. Y sí, llegando Peláez, se cruzó la cancha y le dio el equipo a Cadena, y pues fue una experiencia ahí de unos mesitos agradables de estar en el primer equipo. Y bueno, pues la silla eléctrica esa es brava, entonces pues aquí estamos. More, daba la impresión que habían tocado la tecla correcta con Cadena, que Cadena había encontrado cómo quería que jugara este equipo. Los primeros partidos de Cadena eran de acercamiento con la gente, porque el equipo jugaba como le gusta a la gente de Chivas, ese equipo de Cadena. Sí, y conectamos con la gente. Yo creo que ese cambio le dio frescura a la línea 5. La gente se sintió cómoda, el Canelo, Alexis, tiene mucho talento el equipo. Hoy en Chivas los jugadores tienen calidad, y creo que se encontraron bien. Fueron 5 partidos pues de sueño, ¿no? 5 partidos seguidos ganados. Luego viene los cuartos de final con Atlas, que bueno, nos ganan el partido ahí en un par de pelotas de balón parado, saques de banda ahí, si mal no recuerdo. En el primer partido, ¿no? Pero bueno, también reconocer que Atlas venía la traía derecha y lo hicieron muy bien. Ahí está el bicampeonato, entonces pues reconocer esa parte. Y después nos encontramos con una pretemporada buena, poco tiempo de trabajo quizá, pero después los partidos que ya estaban agendados, más la carga de trabajo, y empezamos un torneo ahí entre la pandemia, entre que podías, no podías. No había pandemia, pero ya todavía había restricciones, y pues no tuvimos un buen arranque, que nos costó hasta que después conectó un poquito el equipo, pero ya no pudimos ser ese equipo que de los 5 partidos. Pero bueno, creo que mostramos momentos de buen fútbol. Conocíamos perfectamente a los chavos, conocíamos perfectamente, nacimos en Chivas los dos, sabemos qué significa Chivas. Entonces pues fue una experiencia agradable, y que bueno, no me recrimino nada ni al club ni a los jugadores. Nos tocó estar ahí, y bueno, si te quedas con la espinita esa de poder haber planeado un poquito mejor, o haber calificado por lo menos para haber tenido la continuidad que seguramente nos hubiera dado el poder mostrar un poquito más. Con tanto tiempo trabajando en Chivas y conociendo tanto el tema de fuerzas básicas, More, yo siempre me he preguntado ¿por qué les cuesta tanto a los chavos de Chivas prometedores congraciarse? Y te hablo desde Cendejas, que acá lo vimos 5 años, sí. 5 años, el Rasky Benítez. Te hablo desde hoy día Olivas, que hizo así y hizo así, y tantos que vimos. Macías, Organista, y podemos hablar de 10 o 15, el mismo Edson Torres, que ahora está en Cimarrones. Sí. Todos esos chavos, More, que uno les veía condiciones de figura, y sin embargo, como que nunca, el mismo Tepa hoy día. ¿Por qué, More? Tú que estuviste tanto tiempo ahí. Mira, tienes o podrías valorar lo que hoy en Chivas te dan. O sea, uno se formó en esa cancha de Tolán, que ibas a la tribuna de allá abajo del tapatío, que era helada. Las láminas viejas ya vencidas para cambiarte, ¿te acuerdas las bancas? Más fría que esposa engañada, sí. Pero la ropa rota. El viejo Tolán te daba la ropa Tolán rota, ¿eh? Entonces, de repente acá, aspiracionalmente, creo que falta esa parte de poder, que lo valores, de pertenencia, de que te cambies en el vestidor de primera, de que entrenes en la cancha 1, de que vayas al Akron. Ese tipo de cosas yo creo que le vendrían bien. Ahorita ha cambiado, y te tienes que adaptar también a esa parte de que el jugador es más preparado en muchos sentidos. Sí. Ya tienes en el plantel, tienes 5 haciendo el Endit, entonces están estudiando y ya saben, la charla, y en lugar de poner atención te están cuestionando. Claro. Entonces el celular, que también es un distractor. Antes pues estaba Juan el Cabe rompiendo relojes con la cuchara y más convivencia. Hoy
entre los audífonos, la bocina, antes... Ese tema tecnológico al vestidor yo creo que le pega... Hablábamos otro día aquí, Poncho Sosa, y me decía, este es uno de los grandes, dice, es increíble, a medio tiempo, güey, a medio tiempo están prendiendo el celular. Sí, es increíble. Prendiendo el celular para mandar un mensaje, que la señora les diga si fue o no penal la jugada. Está cabrón luchar contra eso, ¿no, More? Yo recuerdo antes, tú te sentabas y escuchabas a Javier Aguirre, escuchabas al Wendy. Hoy, el viaje en el camión del hotel al estadio, se acabó, todo mundo va en el pinche celular. Va en el celular, vas en el Insta, vas ahí. Claro, el Facebook, el Twitter. O vas viendo el partido en vivo, claro, si acaso. Claro. Hoy ven menos fútbol los chavos. Sí. Aunque les mandes la plataforma, el video, ven menos fútbol. Antes pues, tenías que buscar la Champions, si acaso la veías ahí por ahí en la antena parabólica. O recalentado 2 o 3 días después, ¿no? Pues llegas el video. Entonces, creo que en eso el fútbol... o el futbolista ha mermado, ha mejorado en ser profesional, en alimentarse mejor, en cuidar más su cuerpo, en el descanso, ha mejorado mucho eso. Entonces tienes que encontrar como ese mix de poder contagiarlos y compartirles esa pasión que a lo mejor te tocó aprender de esa vieja escuela. Y entonces en Chivas y en el fútbol en general pasa esa parte de... Yo la primera vez que llegué a la cancha ahí después de año y medio, me quise tomar una bebida de esas energéticas, para no decir marcas. Ajá. Y levanté 10 y las 10 se le bajaba así un traguito. Y yo decía, oye, el utilero, ¿qué pasó? No, es que pues le toman y ahí lo dejan. Digo, estos más cuestan 24 pesos en el Oxxo. Claro. Exactamente, claro. Para tirarlo, claro. Para tirarlo. Al siguiente día ponles uno a cada uno. No, claro, pero que me regañan, que los de nutrición. No, tú ponles, si te dicen, yo fui. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, antes en Verde Valle ibas y había una manguera blanca y le abría uno allá la llave del pozo, te esperabas que le salía un gargajo verde a la manguera y luego ya del pocito, claro, fresquita el agua. Esa era tu hidratación. Hoy tienes muchas facilidades que los entrenadores tenemos la responsabilidad de hacerlos valorar. El uniforme es el mismo del primer equipo. Todas esas cosas, la responsabilidad del que está a cargo o los que estuvimos a cargo, se los tienes que hacer entender. Como donde ya la sub-18 y la 20 viajan en avión, güey. Claro. O sea, ya no hay lo que antes que el auto, ya viajan en avión. Por supuesto, y aparte, de repente, equipos que me tocó ver, claro, no nomás en Chivas, en muchos equipos se concentran en el mismo hotel que el equipo grande. Entonces, pues ya acostarte en el Roger Pedregal, pues ya, o sea, ya nomás lo único que cambia es la lana. Claro. O sea, el meter la tarjeta y ver el sueldo de primera división. Exacto. Entonces, esa parte aspiracional creo que se puede mejorar, no en Chivas, en todos los equipos y en el fútbol mexicano, para que el chavo de veras sí que valore, que batalle. Tampoco ya es darle el uniforme roto, eso, claro, o hacerles tema de menosprecio, pero sí hacerlos valorar. Y esa es responsabilidad del que está a cargo, en este caso los entrenadores o los directivos. Sí tenemos esa responsabilidad de hacerlos valorar esa parte. ¿Les explicaron, More, en su momento, no sé si Hierro, o el propio Amaury y Mariano, por qué no seguían cuando les dan las gracias o no? No, bueno, de hecho, no. Yo... Cadena tiene una reunión, sí, al cual lo enteran con Amaury. Amaury fue el que antes de la llegada de Hierro, nosotros no tuvimos contacto con la nueva gente que está a cargo, exacto, ni Hierro ni el nuevo técnico. Amaury fue el que empezó a hacer como, ya no está Peláez, Amaury empezó a ejercer, dio la cara y bueno, a mí Cadena me avisa que no pertenecemos más, entonces que tenemos que pasar recursos humanos. Nos trataron muy bien dentro del marco de la ley, del trato no hay queja, entonces pues es parte del juego y una raya más al tigre, o sea, no pasa nada. Esa parte pues sí duele, porque pues sientes un poquito que podías haber hecho más, pero pues en resultados del repechaje no alcanzó como para poder continuar. Por último, More, agradeciéndote, ¿qué es de la vida del Amor Hernández? ¿Qué haces ahora en Guadalajara? Pues veo fútbol, tengo un par ahí dentro de esta etapa de los 5, 6, 7 años ya que tengo en Guadalajara, con mi esposa que se dedica al arte. Hice una empresa de arte
me meto ahí en temas, no lo domino bien, pero le ayudo y hice una empresa, todo lo que es gestión deportiva para eventos, entonces le busco ahí de todo. Entonces exacto. Tengo ahí un par de socios en esa parte y pues, aprovechando un poquito las relaciones que te da el fútbol, porque pues de vivir en 16 ciudades y 3 estados, pues tengo gente conocida. ¿16 ciudades has vivido? Así es. Hijo. Tengo gente conocida, entonces de repente, oye, ¿conoce gente aquí? Sí, conozco y un poquito, hay tenemos un proyecto ahí de temas de construcción para naves industriales y eso con un socio, que es una empresa aquí de Guadalajara, de MMTQ. Entonces ahí tenemos proyectos interesantes. No descartamos el regresar a esto, que es, pero también hay que buscarle por otro lado, no todo es fútbol, la vida fuera del fútbol, pues sí, yo oí un comentario antier del Vasco, dice la lana fuera del fútbol está complicada y hay que valorar eso cuando uno está dentro del medio. Pues More, muchas gracias, agradecerte de veras, hemos platicado sabroso de fútbol, un abrazo, More. No, gracias, un saludo y un saludo ahí al champion que seguramente lo va a ver por ahí. Abrazo al Cisne de Zacualco de Torres, Jalisco. Al Cisne Zacualco. Exactamente, nos vemos la próxima. Gracias.